Ese partido lo queremos conversar justamente con una de las voceras de ese comando, la diputada Gael Jomans. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por la invitación. Como que me enredé al final, no sé qué pasó. Oiga, bueno, justamente, ¿se puede dar vuelta al partido, no? ¿O ustedes no lo ven así, con esa distancia? No, sí. O sea, es que, a ver, la elección pasada, el 50% de la población no tomó la decisión de apoyar ni a Kast, ni tampoco a nuestra candidata Janet Jara. Y en ese sentido está abierta la definición, entendiendo que esta es una nueva elección, hay dos propuestas que se contraponen. Una, cierto, que tiene determinadas también propuestas que han ido incorporando otras, como lo es la de nuestra candidata Janet Jara, en donde se han incorporado propuestas de, por ejemplo, Parisi, en este tema de la devolución del IVA, también ha incorporado propuestas de Evelyn Matei, y la de José Antonio Kast, por otra parte, que yo he visto más bien, digamos, cerrada, ocultándose, ¿cierto? No yendo a los debates, no transparentando, no tratando de arriesgar mucho, al contrario, como que se está mostrando cada vez menos. Entonces, en ese sentido, bueno, hay una decisión que van a tener que tomar los ciudadanos y ya va a ser finalmente esa la decisión la que... Ahora, si hay una pregunta en las encuestas, incluso antes de la primera vuelta, que es ¿quién cree? Claro. Y en el quien cree siempre ha ganado José Antonio Kast. Ahora, una cosa es, bueno, las encuestas creo que son datos súper importantes que siempre tenemos que ir revisando, pero de todas formas el escenario ha ido variando tan rápido dentro del mismo periodo electoral, en donde incluso el votante de Parisi no fue visto por la mayoría de las encuestas, ¿cierto?, con la potencia que tuvo en la elección, y eso también da cuenta de que al final el día a día, la campaña misma, también es bien determinante al momento de tomar la definición para las personas. Y en eso yo lo que veo también es que las personas buscan propuestas, buscan liderazgos que sean cercanos respecto a sus inquietudes y que tengan experiencia, que vayan a resolver los problemas y las necesidades que tienen las personas. En ese sentido, yo creo que los dos liderazgos son los que se van a contraponer al momento de tomar esa decisión. ¿Cuál es la candidatura que realmente le esté proponiendo algo que a la ciudadanía le haga sentido, que sea con profesionalismo, ¿cierto?, y que tenga la experiencia para poder empujar? Nosotros sostenemos que es Janet Jara, por la experiencia que ha tenido durante este tiempo como ministra, que logró llevar a cabo reformas que se vieron imposibles, o sea, la reforma de pensiones durante una década fue más o menos imposible para el mundo político llevarla a cabo, y ella lo logró con acuerdos bien transversales. Entonces, esa disposición a hacer avanzar, incluso desde la diferencia, la veo en ella, pero no en José Antonio Kast, en donde incluso es capaz de prácticamente echar a quienes piensan distinto. Y en este caso, por ejemplo, sobre todo con los liderazgos de mujeres. Por ejemplo, la senadora Aravena, la diputada Gloria Navellán, en donde han señalado explícitamente, ¿cierto?, que las diferencias que tuvieron con José Antonio Kast se resolvieron más bien en la vereda saliendo de su Tuvieron que casa. salir del partido. ¿Viste? Así es, no es capaz ni es tolerante de poder resolverlas adentro. Déjeme hacer una pregunta, porque leía una intervención de Francisco Vidal, que es la siguiente, porque ustedes, por supuesto, le han dado duro a José Antonio Kast con esto de los debates. Él se defiende, que dice que es el candidato que más ha ido a debate y que por lo demás va a ir a dos en esta segunda vuelta, que es el de Archie y Anatel. No es que no va a ir a ninguno. Pero ustedes han aprovechado ese espacio y han dicho no quiere debatir o se esconde. Yo creo que es un riesgo que tomó la otra candidatura y ahí tiene que asumirlo porque ustedes han aprovechado ese momento. Pero Francisco ya dice, salgamos de ahí, empecemos a hablar más de propuestas, porque no sé si mueve la aguja esto de que... O sea, probablemente incluso hay gente de derecha, diputada, que no le guste que su candidato no vaya a todos los debates, pero no va a dejar de votar por él. Entonces, ¿cómo, se lo pregunto muy sinceramente, cómo ustedes, con qué propuesta, con qué idea pretenden ganar esta elección? Mira, yo veo que hay, bueno, como el país es diverso, también los votantes son diversos. Y hoy día en particular, que es el día, ¿cierto?, contra la violencia hacia las mujeres, hay ahí un elemento que me parece bien importante, que lo vi haciendo campaña como diputada, como candidata a diputada, en mi distrito, en donde gente, sobre todo mujeres, que votaban por Evelyn Matei, no están disponibles a votar por José Antonio Kast porque se opuso a la píldora del día después, llevándola al Tribunal Constitucional, porque se opuso a las 3 causales del aborto, porque se opuso a la ley de divorcio. Entonces, su historia, su trayectoria ha sido más bien de oponerse a los derechos de las mujeres, y lo ven, así también como yo,
a José Antonio Kast como una amenaza para las mujeres. Ese es un mundo, ¿cierto? Hay otras personas que están buscando propuestas concretas para ir a resolver la situación económica del bolsillo, ¿cierto? Y en ese sentido, sobre todo los sectores medios, que en donde ven que es muy caro vivir en el país. O sea, hay que sacarse la mugre, no solamente trabajar la jornada completa, sino que más para poder pagar salud, educación de los hijos y tener una vivienda, ¿cierto?, que más o menos te implique condiciones de vida tranquilas. Y en ese sentido, ir a resolver y a dar propuestas y soluciones concretas yo creo que es bien importante. Por eso la propuesta de la devolución del IVA en los medicamentos a mí me parece que es un gesto relevante. O, por ejemplo, que los contratos se deje de cobrar en UF. O sea, son cuestiones y elementos bien concretos que nuestra candidata está poniendo sobre la mesa. En ese sentido, la contraposición con José Antonio Kast, porque al final de eso se trata. Yo, más allá de que yo igual encuentro que obviamente no vamos a ganar una elección si nos centramos solo en la discusión de si va o no a los debates, pero sí en la contraposición, porque son dos candidatos, ¿cierto? Uno es José Antonio Kast y otro es Janet Jara. No hay más opciones, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se va a tomar la definición y cuáles son las propuestas que van a resolver. Ahora, sobre eso igual es interesante, cuando usted comenzaba esta entrevista me hablaba de este mundo que no votó ni por Kast ni por Jara. Sí. Buena parte votó por París y por otros también. Y yo escucho a los parlamentarios electos del Partido de la Gente y si es que finalmente esos votantes van a escuchar a Parisi y a esos diputados o diputadas electos, no sé cómo se mueve un poco la cosa, porque, por ejemplo, Javier Olivares, que ha dicho derechamente que por el comunismo no. Pamela Giles, que se está tratando de instalar como la líder del PDG. El diputado electo Contreras, conocido como el Dr. File popularmente, que dice, no, nosotros somos de centro, ni de derecha ni de izquierda. ¿Lo que digan esas personas a ustedes les importa? Sí, obviamente que nos importa. ¿Y es una guía? A ver, porque yo aquí le acabo de dar 3 nombres que derechamente están diciendo cosas distintas. Están diciendo cosas diferentes, pero porque también, a ver, lo importante es hablarle a la diversidad que hay ahí, ¿cierto? Y que no solamente son los diputados, sino que son la gente a la que representan. ¿Qué es lo que busca, cierto, alguien que votó por Parisi? Busca soluciones concretas, busca un perfil que sea profesional, que tenga experiencia, que vaya a hacerse cargo de los problemas. Y en ese sentido, yo creo que ahí veamos los currículum también, ¿cierto? ¿Cuál es el currículum de José Antonio Kast? ¿Cuál es el currículum de Janet Jara? Janet Jara, acá se hace mucho énfasis y algunos han dicho esta es una elección, ¿cierto?, que ellos lo han puesto como ni facho ni comunacho, ¿cierto? Sí. En realidad, Parece. Janet Jara, sí, Janet Jara no es solamente, ¿cierto?, la representante del Partido Comunista, ella representa a un sector mucho más diverso. Yo no soy del Partido Comunista, yo soy militante del Frente Amplio. Hay militantes de la Democracia Cristiana que están apoyando a Janet Jara. Hay voluntarios que no se identifican, ¿cierto?, con el Partido Comunista y que la están apoyando. ¿Por qué? Por su trayectoria. Porque ella es profesional, ella es abogada, está titulada, tiene magíster, tiene una experiencia que no la tiene José Antonio Kast. Entonces, a ver, veamos por el otro lado, ¿cierto? ¿Qué ha hecho José Antonio Kast por el país? ¿Qué ha logrado avanzar? Cuando tuvo la oportunidad en el proceso constituyente, que fue liderada por su partido, el Partido Republicano, en donde él personalmente podía haber asumido un rol, decidió no hacerlo y defender una posición solamente radical de la extrema derecha. En cambio, Janet Jara decidió dar un paso adelante, ¿cierto? Y no defender a su trinchera, que podría haberse quedado ahí, ¿cierto? Hacer fracasar la reforma de pensiones solamente para defender una posición. Pero decidió no hacerlo, sino que más bien hacer que el país avance y mejorar las jubilaciones y para eso concordar con otras posiciones. Ella es Janet Jara. Con respecto a los errores no forzados, que ambos comandos han aparecido lamentablemente esta última semana, siempre pasa en una campaña, pero ustedes tuvieron que remover, o renunció, para decirlo más amablemente, el señor Quiroga, porque si no íbamos a hablar de él toda la campaña, así que se tuvo que ir por dicho justamente contra Franco Parisi en pantalla. Y también a un artista urbano a propósito de que tenía problemas de violencia intrafamiliar, ya que usted hablaba tanto del tema de la mujer. ¿Cómo evitar que esos errores aparezcan nuevamente? ¿Han hecho un rechequeo? ¿Cómo se están organizando? Porque me imagino eso termina dando mucho que hablar. En la otra campaña tienen otros problemas, hay un diputado que recibió plata, todo lo que usted quiera. Sí. Pero en el de ustedes, le pregunto. O sea, no pueden haber más errores, me imagino. No, totalmente. O sea, a ver,
De todas formas, siempre este espacio en donde tenemos una primera vuelta y su resultado. Y ahora, durante estos días, ¿cierto? A fines de la semana pasada se volvió a configurar el comando. Tenemos jefa de campaña, ¿cierto? Tenemos vocería nueva, incluso vocerías a nivel regional. Se ha ido configurando también para agarrar más fuerza, para ir a ganar. Entonces, en ese sentido, hay un rearme de piezas, eso es indudable, se ha hecho público además, y con ese rearme, y ya con todas las fuerzas más ordenadas también detrás de Janet Jara, vamos a ir a disputar la segunda vuelta para ir a ganar. Una cosa que se ha criticado, no criticado, quizás más bien se ha intentado corregir, pero algunos lo dicen con mucha urgencia, estoy pensando en personas que son parte del comando, es que el mensaje de Janet Jara se entienda, que es una diferencia con Parisi. Que Parisi ha llegado más simple, con cosas contundentes a propósito de ciertos cambios, como usted resaltaba ahora el tema de el IVA en los medicamentos que ustedes tomaron. ¿Hay algo en eso que corregir? ¿Un lenguaje más sencillo, más directo? No porque la gente no entienda, sino porque es una idea fuerza que llega con más fuerza, justamente, Sí. potencia. O sea, a ver, yo creo que Janet Jara, si tiene esa cualidad, ella es muy cercana para hablar, ¿cierto? Es muy sencilla, es muy simple. ¿Pero ha habido ahí rápidamente. un déficit? Pero creo que en la campaña no se ha hecho suficiente acento en propuestas directas hacia los sectores medios. Y que es lo que ahora estamos, ¿cierto?, resolviendo y más bien dando a conocer, pero incorporando. O sea, no hay acá una cerrazón. Nosotros no tenemos una visión, ¿cierto?, solamente de defendernos o quedarnos en cuatro paredes, en lo que ya hicimos, sino más bien mirar al otro lado, si hay propuestas interesantes, incorporarlas. No tenemos temor a eso. Yo creo que al contrario, ahí hay un plus de poder también hacer que la campaña tome un segundo aire. Ay, quería hacerle una pregunta más, pero me dicen que se nos acabó el tiempo. Ah, ya. Se nos acabó el tiempo, así es la vida. No, pero diputada, le aprovecho ya que mi jefe ahí me está dando la oportunidad. Es que hay un tema también, nosotros hemos revisado todo el día, hay un informe a propósito de los motochorros de hoy día, revisábamos menores de edad que prófugos que nuevamente se escapan de carabineros. O sea, la agenda policial y la crisis de seguridad sigue día a día y nosotros tenemos que dar un montón de noticias lamentablemente con respecto a ese tema. Hay una crítica en general de las personas a propósito de cómo ha manejado el gobierno la situación. Al margen de que sí, efectivamente ha crecido el presupuesto, han hecho un montón de cosas, pero la gente es muy crítica y sintoniza para algunos analistas mejor con candidaturas del otro sector más que con la de ustedes para solucionar ese problema que es el principal. Una idea potente en el área de seguridad que permita revertir justamente lo que piensan los chilenos en temas de seguridad para que voten por ustedes. Bueno, yo diría una que ya ha señalado nuestra candidata, que es el levantamiento del secreto bancario. Ya. Pero también en esto, a ver, el poder contar con, en el fondo, condiciones fronterizas tecnologizadas es muy importante. Y en esto también se ha ido renovando las propuestas que hemos incorporado en el programa de Janet Jara. Así que ahí, ojo, porque hay algunos que prometen mucho desde la fuerza, desde el acento de su lenguaje, pero no en las ideas concretas. O sea, de hecho, José Antonio Kast, cuando estuvo en Franklin, le señaló a los mismos migrantes que parece que su propuesta no era tan verdad, ¿cierto? Esto de echarlos a todos, sino que más bien echarlos y que después vuelvan. ¿Qué hay confuso, cierto? Lo que realmente piensa. ¿Está diciendo un discurso para afuera que al final no va a ser así? La mentira es una herramienta muy cruel cuando estamos hablando de la seguridad de las personas que esperan, obviamente, mayor tranquilidad. Así que yo en esto creo que hay que ser responsable y nuestra candidata lo ha sido. Gael Jomans, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Que estén bien. 10:31, corriendo me voy a la pausa si no me van a retar. Volvemos con más noticias.